Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a plantear solamente yo. Ya, aquí tenemos esto. Y para empezar tenemos que analizar, tenemos que deshacernos de las fuentes de voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro modelo de elemento finito es este, donde está mi modelito. Mi modelo de elemento finito. Mi modelo de elemento finito consta de lo que es... Allá sé dónde puedo hacer esto más bonito, en explicador de Lagrange, circuitos, aquí haré. Esta hoja, si se recuerdan, creo que estaba mal, ¿no ven? No quería darle anterior vez bien esto. Ya, a ver, aquí haré acá. Para empezar tengo que deshacerme de las fuentes porque el modelo de elemento finito trabaja con lo que es solamente las resistencias, ¿verdad? En aquí nuestro modelo no nos habla en ningún momento de fuentes de voltaje o demás cosas, ¿no? Trabajamos con resistencias solamente y analizamos los voltajes, las caídas de voltaje, ¿no? Que en teoría es la caída de voltaje, pero analizamos los voltajes que hay entre estos nodos y las corrientes que circulan por ellos igual, ¿no? En ningún lugar en acá hay fuentes de voltaje. Por eso creo que aquí ya está ya. Esto era de la anterior semana. Ya, aquí ahí lo he perdido, pues, qué macana, ¿dónde estás? Tengo que analizar solamente las resistencias. Me olvido de las fuentes de voltaje. ¿Cómo me deshago de las fuentes de voltaje? Entonces agarro mis noditos y voy sumando simplemente, ¿no? En acá me indica que tiene que estar mi punto de referencia en esta parte de A, ¿verdad? Entonces voy a tener en acá una referencia, una conexión a tierra, ¿no es así? En acá tengo la conexión a tierra, por lo tanto en este lado va a ser voltaje igual a 0, ¿verdad? En este puntito A. Ahí, voltaje igual a 0 va a ser, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos en acá el voltaje igual a 0. Va sumándose esta fuente de acá de voltaje. Y nos tenemos que imaginar que hay una corriente que circula por acá. Algo así, imagínense. O un valorcito, o como quieran llamarlo ustedes. Digamos que es un puntito. En este puntito hay 0 voltios. Pasa por esta fuente de voltaje y gana voltaje porque sale por el positivo. Entonces llega a este otro puntito, este nodito de acá. Y en acá tiene, en este nodo, 60 voltios. Hasta ahí pienso que todo es bien. En este puntito tiene 60 voltios. Los 60 voltios pues se distribuyen acá, ¿no? Esos 60 voltios se van a distribuir acá. Y esto de acá igual, este 0, va a venir una corriente que está entrando por acá, ¿no? Pero este 60 voltios se distribuye hacia allá. Después, ¿qué más? En este puntito tenemos 60 voltios. Continuamos con este trayecto, ya que está conectado. Y vemos que hacia acá hay otra fuente de voltaje, hay otra ganancia. Y pasamos por la fuente de voltaje y en este nodito, al salir de la fuente de voltaje, a su salida, va a haber 60 más 90, 150 voltios, ¿verdad? Y tenemos eso ahí. Entonces ya estaría ahí planteadito nuestro problema.
Entonces abriré acá mi PowerPoint. De esa forma nos deshacemos de todas las fuentes de voltaje y tenemos solamente los nodos cargados con voltajes, ¿verdad? Y de esa forma podemos analizar ya con elementos finitos. Tenemos eso. Y ya está. Entonces ya tenemos planteado en teoría nuestro problemita. Ya. Con todo este análisis nos podemos deshacer ya de las fuentes de voltaje, ¿no es así? Entonces, a ver, acá abriré esto. Y ya, con ese análisis nos deshacemos de fuentes de voltaje. Y todo esto se va, ¿no? Todo esto se va. Volvámoslo blanquito. Bien, ahí está. Ya no hay nada de eso. ¿Qué es lo que nos queda? Son simplemente voltajes en los noditos, ¿no? Nos queda un voltaje en acá. Otro voltaje en acá. Y otro voltaje en este puntito, ¿no? Estos van a tener 0, 60 y 150 si no me equivoco, ¿no? Y entonces analizamos de esa forma. Ahora, ¿resolvemos este ejercicio o está bien el planteo nomás? ¿Resolvemos o qué quieren hacer? A ver, en acá... No, esto. En acá tenemos voltaje igual a... Bueno, acá directamente le pondré sino 0 voltios. Y 150. Ya va a ser noditos. Otro nodito por acá. Acá. Y ahí arriba hay uno, ¿no? Ya, y esos son los nodos, entonces. Que sean... ¿Dónde está aquí? Este va a ser 1. Dos. 3. 4. 5. 6 y 7, ¿no? Ya. Aquí tenemos esto y luego ya armamos elementos, ¿no? A ver, así si no lo haré, con esto lo haré. Va a ser elemento 1, elemento 2, elemento 3. En aquí que venga un... Ah, no, a ver, estoy cometiendo algún error aquí. Estaba saliendo yo desde 0 voltios hacia acá, ¿no? Y eso está bien, nos va a dar un buen resultado. Pero normalmente, o prácticamente, ¿no? Los circuitos vienen del voltaje mayor hacia el voltaje menor, ¿verdad? Entonces, estos de acá van a venir y van a entrar acá. Eso es lo que va a pasar. Y entonces va a venir hacia acá, va a venir en este sentido.
En este sentido, así puede venir, así, de que igual va a salir, así, de acá va a entrar y de acá va a entrar. A ver, este creo que no me convence, creo que va este hacia arriba. Bueno, ya, igual va a ser práctica, va a ser indiferente todo esto de acá. Ya, tenemos esta parte y entonces vamos a tener ya discretizado esto, ¿no? Tenemos esto de acá y podemos copiarlo acá. ¿Y dónde va a cambiar esto con lo que hemos hecho ya en las clases? Va a cambiar en las condiciones de frontera simplemente, ¿no ve? Es decir que antes teníamos dos ceros, ¿verdad? Los tomábamos como ceros. No, a ver, ¿cómo era esto? Teníamos dos condiciones, ¿verdad? Teníamos siempre dos fuentes de voltaje. En todos los ejercicios que el ingeniero hizo y demás, habían dos. En este hay tres, eso es lo único diferente. El planteo va a ser el mismo. Entonces resolvemos este ejercicio, quieren hacer otro o tal vez tienen otras dudas. Pero este es el planteo. Hola, hola. Oxy, plantee el otro ejercicio, por favor. ¿Cuál otro? ¿Del otro circuito? De la primera práctica. Por eso el otro circuito de la práctica. Sí, sí. Este es más fácil, pero... A ver, veamos. Lo tomamos. Este no es necesario plantear, solamente es... A ver, acá vamos a traerlo. Ya, tenemos esto de acá. Y ya, a ver, veamos. ¿Qué es lo interesante acá? En el 1 y 2 prácticamente es un solo nodo, ¿no? Este igual es solamente un nodo, ¿no? Estos dos son un nodo. Hay una corriente normal. En acá tenemos una corriente de cero. A ver, en acá, para no hacerlo complicado tal vez, acá lo haré así. Vamos a tener una fuentecita de voltaje acá. O con azulcito lo haré, con azulcito lo haré. Un nodito acá. Y sale, este es solamente un nodo, ¿ya? Este solamente es un nodo. Luego va a venir un elemento. Va a haber otro nodo. Va a venir otro elemento. Va a venir otro elemento hacia allá. Así. Está feo, pero ya viene así. Así. Podría ser. No sé si estoy haciendo bien, pero podría ser así. Así. Este elemento cero, pues es resistencia cero, ¿no? Entonces, ¿cómo se analizaría? La resistencia es la oposición a la caída, es la oposición a que pase corriente, ¿no es así? Las resistencias ocasionan una caída de voltaje. Entonces, como esta resistencia es cero, prácticamente es un cortocircuito. En otras palabras, podríamos decir que esto es solamente un cable. Bien, no existe esto. Esto es como si fuera un cable común y corriente. Eso se le llama cortocircuito. Cuando tiene resistencia cero, es cortocircuito. Cuando tiene una resistencia, digamos, pongamos como ejemplo infinito, se corta, se llama circuito abierto. Se ponen acá, y en acá se separan, ya no están unidas. Cuando tienes resistencia infinito, cuando tienes resistencia cero, es como si actuara como un cable simplemente. Entonces, entre este nodo y este nodo hay solamente un elemento, así que, digamos, pongámosle así, va a haber solamente un elemento.
y ya, ahí estaría. Y el otro nodo va a estar cargado en acá. A ver, veamos eso. Ya, y ahí va a ser así. Ahí está feo, ¿no? Ya, pero véanlo como puedan. Y no. No me quiere copiar. Ya. ¿Dónde está copiar? Una gran obra de arte, ¿no? Bien. Así simplemente sería el planteo de este de acá. ¿Está bien? Sería así, sería un elemento, dos elementos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente eso, y estos noditos, por ejemplo, entre 7 y 9 digamos, no hay elemento, ¿no? Así que este nodo 9 digamos no existe. Igual en acá solamente es un nodo este conjunto. ¿Se entiende? Luego le metes a los elementos finitos nada más. Es decir, te ordenas, ¿no? Con tus tablas y demás cositas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Resolvemos o qué quisieran hacer? A ver, resolveremos este. Si alguien. Ya, Oxy, resuélvelo, por favor. Ya ver, veremos. Este que sea entonces elemento 1, elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, hace rato he contado mal. 9. Bien. 9 elementos y los noditos ahora. Cambiaré de colorcito amarillo. Ya. Nodo 1. ¿Se nota bien ese número? Creo que sí. Ya. Nodo 2. Nodo 3. Nodo 4. Nodo 5. Nodo 6. Y nodo 7. Va a ser una matriz 7x7, ¿verdad? Y tenemos 7 nodos. Le tomo screenshot. Le digo chao a esto. Bien. Hace rato debía hacer eso, ¿no? Ya, ahí está. Ya. Entonces con eso vamos a plantear toda esta partecita. Bien. Tenemos... ¿cuántos elementos? Tenemos 9 elementos. Aquí va a ser 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Elemento 5, 6, 7, 8, 9. Ahí he copiado unos demás. Ahora, ¿cómo se borraba filas? Este es borrar filas, sí, ahí está. Bien, ya. Luego va a ser resistencia. Resistencia, elemento 1. ¿Cuánto es la resistencia del elemento 1? 5, ¿verdad? Bien, tenemos 5. En acá sí se puede poner unidades, ¿no? En acá puedo poner ohm, por ejemplo. Y se puede poner unidades. En Ultramarcad igual se puede manejar unidades. Bien, tenemos elemento 1, el elemento 2 tiene 20 ohmios.
El elemento 3 tiene 5 ohmios. El elemento 4, ay, muy desordenado, de hecho, 20 ohmios. El elemento 5, de aquí en medio, tiene 5 ohmios. 5 ohmios. Es el elemento... ¿qué estoy haciendo? A ver, es aquí, ¿no? 5. No. Va a ser 7. ¿Cuál estaba haciendo? Es el elemento 5, ¿no? 5, el elemento 5, 5 ohmios. El elemento 5 es 5 ohmios, sí. Ya, el elemento 6. El elemento 6 es 10 ohmios. El elemento 7 es 10 ohmios igual. El elemento 8 va a ser, este no existe y viene solamente este, va a ser 15 ohmios. El elemento 8 va a ser 15. Y el 9 va a ser 60 ohmios. Este es grandecito nomás, ¿no? En la realidad, las resistencias que se manejan normalmente nosotros manejamos en kilo ohmios, no en ohmios. Ven, aquí dice 60 voltios. Y ya, no me equivoqué en nada, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Ya. Tenemos esto, número de nodos. Teníamos 7 nodos, ¿verdad? Bien. Elemento 1, el elemento 1 viene de 1 a 2, el elemento 2 viene de 2 a 3, el elemento 3 viene de 3 a 4. El elemento 4 viene de 1 a 6. El elemento 5 viene de 2 a 5. El elemento 6 viene de 4 a 5. Estoy en 1, 2, 3, 6, ¿verdad? El elemento 7 viene de 5 a 6. El elemento 8 viene de 4 a 7. Y el elemento 9 viene de 6 a 7. Bien. Tenemos esto. Ya tenemos esta parte de acá. Y listo, ya está el modelo. El modelo es este, ¿no? Resistencias, bla, bla, bla. Fíjense, ¿no? En acá, si hubiésemos puesto igual esta era la duda de sus compañeros, es resistencia 0. En el elemento, si pusiéramos eso, saldría este infinito, ¿no es así? Es decir, en acá, no sé si están familiarizados con este concepto. La resistencia es una oposición, ¿verdad? Y se dice que el inverso de la resistencia, es decir, 1 sobre la resistencia, es igual a una... ahí le pondré así nomás. Es igual a un valorcito que se llama admitancia. ¿Cómo se pone eso? Es una notación de Y. La resistencia se mide en ohms y la admitancia se mide en siemens. La admitancia es simplemente, digamos, la resistencia es una oposición, ¿verdad? Y su opuesto, ¿qué sería entonces? El paso, digamos. Esto es como la cantidad de paso libre que existe en un conductor, la admitancia. Entonces, en este caso, fíjense, va a ser 1 sobre 0, ¿verdad? Y nos va a dar infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una admitancia, es decir, un paso de infinito. No hay nada que interfiera en eso. Y entonces la corriente fluye como si fuera un cable, por eso lo habíamos dicho, ¿no? ¿Se entiende? Por eso es que antes hay que analizarlo, ¿no? Antes de meter esto, porque matemáticamente, claro, tiene otro tipo de conceptos. Esto daría un error matemáticamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el concepto. El infinito se refiere a que es una admitancia infinita, un paso infinito. Y un cable normal para nosotros, prácticamente, ¿no? Y fíjense, en acá, como les digo, he puesto unidades, ¿no? En acá, ohms.
y como esto es 1 sobre R, me está dando en Siemens. Esto significa Siemens, esta S. Y así tenemos esto, matrices elementales, y ya desde acá ya no hay nada. Ay no, aquí están. Ya me estaba asustando. Ya, a ver, ordenaré esto un ratito. Pondré... sí. Ya. Ahí está. Con esto armamos la matriz global. Fíjense, está bien esta matriz. Siento que algo le falta. Matriz elemental. Aquí va a ser 6. Matriz elemental, aquí va a ser 7. Tienen que presentar todas las matrices elementales, ¿no? Siempre. Por si acaso nomás, ¿no? Cuidado si estén faltando al ensamblaje. Porque para el ensamblaje, o sea, programado sirve, ¿no? Ya el programa solito te lo hace. Pero tienen que demostrar, claro, que gracias a estas matrices elementales es que han logrado ensamblar la matriz. Tienen que presentar siempre las matrices elementales. Bien, tenemos la matriz global que va a estar en Siemens. Está bien esto. A ver, veamos. He puesto bien las resistencias, ¿verdad? Tengo 9, tengo 7 nodos. Bueno, tiene que estar bien, ya. Y si no confían, claro, deberían... matriz global. Ya. Si no confían en su resultado, lo que deberían hacer es ordenar, ¿no? Esto. Deberían traer la matriz elemental 1, por ejemplo. Y según esto debería estar en el 1 y 2. Debería estar en esta parte de acá. Bien, luego ¿cuál más va de 1 a 2? ¿O qué elementos más hay en 1? Aquí está el 1. Va a estar la matriz elemental 4, por ejemplo. Tiene que sumarse... sí, solamente en esta columna hay 2 veces 1, ¿verdad? Entonces la matriz elemental 1 y la matriz elemental 4 tienen que sumarse. Pongamos, digamos, 0.2 y 0.2 más 0.25, 0.45. Y cumple, ¿verdad? Y en aquí está el menos 0.2 y en aquí está el menos 0.2. Igual, y... bueno, ya tiene que ser la suma de estos, ¿no? Está abierto las matrices elementales acá y se suman, ¿no? Así pueden ir verificando ustedes, claro, con la teoría, que está bien ensamblado. Ya, aquí borramos esto. Y... ¿a qué macana? Voy a tener que copiar las dos, ¿no? Ya. Esto, luego hacemos nuestras condiciones de frontera. Que va a ser, pongámosle aquí con más decimales, con 7 decimales tal vez, con 8, ya la calculadora hace bonito todo, ¿no? Nos vamos a plantear ya. En aquí tenemos 7, así que tiene que ser esto una matriz de 7 por 7. 5, 6, 7, ¿verdad? Ya. En el nodo 1 tenemos que seguir nuestro elemento, ¿no? Nuestro modelo. Estas son las resistencias, o sería impedancias, ¿no? Ya que ya conocemos ese concepto. Va a ir a voltajes y luego a las corrientes. Tiene que venir aquí los voltajes de los nodos, ¿verdad?
Y sabemos que cada fila de nuestra matriz global va a representar un nodo, ¿verdad? Entonces el nodo 1, veamos, tiene 110 voltios. El último nodo, que es el nodo 7, va a tener 40 voltios acá. En este otro ejercicio, en este de acá, el primerito, por ejemplo, tenemos un acá 3, ¿verdad? Digamos este va a ser mi nodo 1, este que sea mi nodo... Bueno, ya nos vamos a nombrar nuestros nodos acá, ¿verdad? Podemos ponerle 1, le he puesto 1, 5 y 7 en este caso. Y en este caso, por ejemplo, tendría que venir acá, ¿no? Así. Tendría que venir como 1, y luego tendría que venir acá el 5 y en acá el 7, ¿no? Y en acá tendría que ser, digamos, para el de arriba tendría que ser 0, en acá tendría que ser 60 y en acá 150, ¿no? Para nuestro primer ejercicio. ¿Se entiende, no? Eso, en vez de tener solamente dos datos como tenemos en este ejercicio, en el otro va a haber 3, ¿no? Tenemos 110 y en aquí 40. Todos los demás van a ser incógnitas, ¿no? Va a ser voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5, voltaje 6. Listo. 5, 6, 7. Bien. Y en aquí tenemos estos dos, ¿no? Que van a ser corriente 1 y corriente 7. Las incógnitas, ¿verdad? Y todo lo demás va a ser 0. ¿Por qué es 0? Porque en ninguna parte en este circuito me está mostrando una conexión más a tierra o que esté saliendo hacia algún lado un cable, ¿no? Podría ser tal vez, como en este caso, ¿no? En este caso, a esto es a lo que me refería, ¿no? Están habiendo 3 salidas, entonces van a haber 3 incógnitas, 3 salidas o entradas de corriente. Todo lo demás se cumple, ¿no? El equilibrio en estos noditos, todo lo que entra es lo que sale, ¿verdad? Esta corriente está entrando y estas dos están saliendo. Eso me he planteado acá. Acá, en estos nodos, está solamente entrando la corriente, ¿no? No se ve de dónde está viniendo. Y en acá está entrando otra corriente y esta corriente igual está saliendo. ¿Se entiende, no? En aquí entonces no se cumple el equilibrio y por eso es que se pone, digamos, una incógnita. Se pone una incógnita en esos casos. Y lo demás es 0 porque se cumple el equilibrio en los nodos. Se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Por eso se pone 0. Y ya tenemos eso. Luego los reducimos y ya, ¿verdad? Van a ser, en este caso, tenemos que sacar esta matriz de aquí en medio. Esta matriz de aquí en medio que va a ser desde el 2 hasta el 6, ¿verdad? De 2 a 6. 2 a 6, 2 a 6. Ya se va a resolver y ustedes le meten así. Bien, esto ahora qué macana, ya, así. Ya no hay espacio, me indica. Ya, ahí. Va a ser multiplicado por un vectorcito que va a ser esto prácticamente, ¿no? Va a ser... A ver si no me copiaré todo esto. Voy a ver si se puede hacer. Claro que se puede hacer, ¿no? Aquí borro esta fila. Ahí está.
en vez de estar escribiendo todo otra vez a lo chakra. Tenemos luego esto y va a estar multiplicado a esta otra, ¿verdad? Que va a contener puros ceros, ¿no? Listo. Bien, ahora podemos resolverlo de forma directa. Podemos meter este de acá ya a lo que es un método iterativo, ¿no? Podemos meterle el Gauss-Seidel, el ingeniero. Digamos, hay exámenes que ha habido hace tiempo, hace mucho tiempo. También cuando yo le presentaba mis exámenes, cuando yo tomé la materia, por ejemplo, los circuitos no los resolvíamos por un método directo, no los resolvíamos directamente, digamos, sacando la inversa de la matriz y multiplicando. Sí o sí era por un método. Y en acá, digamos, tendríamos que meter el método de Gauss, por ejemplo. Método Gauss, Seidel, bla 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 bla. Ponen su tabla de resumen y copiar solamente es, ¿no? Traen el codiguito y lo meten nada más, ¿verdad? Pero como no tenemos tiempo, los resolveremos directamente nosotros. En acá lo meterían a Gauss ustedes, a Gauss Seidel o a Jacobi, métanlo. Y nosotros resolvemos directito para ver qué tal nuestros resultados. Va a ser -1 por esto de acá. ¡Hala! Algo hecho mal acá. Ay, verdad, de hecho muy mal esto, ¿no? ¿Quién me dice en qué me he equivocado? Al reducir me he equivocado. ¿En qué me he equivocado? Ya, esto es así. Pero hacer es rápido, ¿no? Ya. Tenemos esto de acá. Así digamos. Prácticamente lo que estamos sacando es esto de acá, ¿no? Esta matriz de aquí en medio es lo que estamos reduciendo, lo que estamos sacando. Y estos elementos igual. Pero en acá tenemos esto de acá, ¿no? Estos elementos existen en esta matriz, en nuestro sistema. Y al reducirlo, tenemos que multiplicar esto, ¿no? Tenemos que traer este 110 acá. Con otro colorcito lo haré. 110. Y el 40 acá, ¿no? Y vamos multiplicando hacia abajo. Y fíjense, tenemos que multiplicar este 110 a este valor de acá. Es decir, me he trazado estas líneas con un motivo, ¿no? Es porque en medio donde están estas dos líneas tengo que multiplicarlo. Es decir, en aquí tengo que multiplicar esto por 110 y en aquí tengo que multiplicar esto por 110. Va a ser 0.2 por 110 y va a ser menos 0.25 por 110. En aquí igual va a ser 40 por 0. En este caso no va a afectar para nada, ¿no? 40 por 0 tiene que multiplicarse esto igual. 40 por menos 0. No sé qué chuchas. Y en aquí 40 por esta otra cosa igual. Por esto de acá. En aquí igual el 110 se multiplica estos ceros, ¿no? Pero no influyen, se dan cuenta, ¿no? Y trácense unas rectitas así si son necesarias para darse cuenta a qué valores tienes que multiplicar y mandarlo al otro lado, ¿no? Entonces en este caso va a venir el 110 multiplicar por 0.2. Va a ser 110 por 0.2. Va a ser 22. Y esto es negativo, ¿verdad? Entonces va a ser por menos 0.2 prácticamente. Y va a salir menos 22, pero como tenemos que llevarlo al otro lado, pasa con el signo positivo, ¿verdad? Y sale 22. ¿Se entiende, no? ¿O se han perdido? Díganme nomás. ¿Cómo, perdón?
entiende, Oxy. Bien, gracias. A ver, este va a ser el último. Está viniendo a multiplicar este 110 a este y está pasando en su misma fila, ¿no? En su misma fila va a estar acá igual este, menos, va a ser 110 por menos 0.25 y su misma fila se va a sobreescribir, ¿no? Entonces va a venir acá abajito. Y pasa con positivo, 27.5. Luego, ¿qué más va a ser? Va a ser 40. Viene a multiplicar a todos estos, 40 por menos 0.0. Ahí copiaré nomás, ¿no? Que flojera. Este valor va a ser como positivo. ¿Dónde está este? Va a estar el B4, al lado del B4, acá. Pasa como positivo, ¿no? Luego tenemos este de acá, que va a ser 40 por ese valor de ahí. Aquí va a pasar como positivo, ¿no? Y está en el B6. Va a sumarse este otro, ¿verdad? Va a ser así. Y ya, ahora sí. Esta matriz se multiplicará esto y nos va a dar un resultadito. Y estos supuestamente son los voltajes ya, ¿no? Esto ¿qué tal si lo definimos? No, a ver, aquí. Esto que sea así. Esto que esté definido como esta cosa de acá. Y bien, ya entonces esto mismo tiene que darnos ya un valor, ¿no? Hasta ahí. Ya tenemos definidos estos voltajes acá arribita, ¿no? Entonces pongamos el igual. Estos valores son pequeñísimos, fíjense, son pequeñitos, así que prácticamente son 0. Y aquí tenemos 3,63 y menos 3,63. Cumple el equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, ya está el ejercicio resuelto, ¿no? Sencillísimo, ¿no? Bueno, no sencillísimo, largo, ¿no? Ya, pero ahí termina ese ejercicio. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? El lineal es sencillo, ¿no? Es solamente plantear algunas cositas, ¿no? Ahí acaba este ejercicio. Ya está un ejercicio más para su práctica. Ahí donde he perdido, fíjense en acá ya lo he perdido las unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque he copiado esta matriz y ya no he copiado con unidades. En acá sí copiaría con unidades. Le pondré Siemens, por ejemplo. Ah, no me quiere reconocer. Acá. Allá. No me quiere reconocer esta cosa. Qué trucho. Ya, pero si trabajan con unidades, la respuesta en aquí, esta parte de acá les va a dar en amperios. Si es que trabajan ustedes con unidades. En aquí está. Hay todas estas unidades. Todo esto hay. Es un montón de cosas. Ven, ahí está toda esta cosa. Ya. Si trabajan con unidades, esta respuesta les va a dar en amperios. Bien. ¿Alguna otra duda de ecuaciones lineales?
O si no sé si el podemos plantear el problema de las poleas. ¿Cuál? ¿Este? Ese, Este sí es brefita. A ver, vamos a ver. Mm, a ver, haremos. Este no es nada de elementos finitos ni nada de eso, ¿no? Este es un tema antiguísimo. ¿Qué va a ser? Pues va a ser el sistema de ecuaciones. Va a ser un sistema de ecuaciones simple, ¿no? Va a ser, digamos, tenemos que hacer unos diagramitas de cuerpo libre y toda esa macana otra vez acá, ¿no? Tendríamos que decir, digamos, que hay una tensión en este cablecito, hay otra tensión en este otro cablecito que va a ser la misma que esta, y en aquí va a haber otra tensión, y sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, solamente es eso. ¿Están de acuerdo sus compañeros? ¿Quieren hacer este ejercicio? Ya, Oxy. Sí, ¿No, sí. ¿No quieren ver optimización? Si tienen dudas en ese tema, por ejemplo. De ejercicio, Oxy. De... sí, una consulta. Sí. En optimización, lo estaba viendo en su libro del Chapra, hay varios métodos. Exacto. Eh, el ingeniero no se hace algún problema si utilizamos, por ejemplo, de la sección dorada o de Newton, porque también he visto el método de parabólicos, creo que había. Sí, hay un montón, ¿verdad? Ah, sí, de Brent también. Sí, pues hay muchas. Y Hay. te da para el método de Brent, por ejemplo, ahí ya te da su algoritmo. Entonces, si te da su algoritmo, pues No es ponlo, pues programalo. sí, no es en MATLAB, creo que es en MATLAB A el ver, algoritmo. veamos. Pero Brent. no hay algún problema así, digamos, que yo utilicé. No. Ah, ahí estaba. No, al ingeniero por el ingeniero no hay problema. No, más bien le va a gustar que utilices un método que no está ahí donde está. Porque yo le consulté al ingeniero si podíamos presentarlo en PDF con MATCAD y me dijo que no había problema, siempre y cuando mostrando todo el procedimiento que se ha hecho. Sí, todo tienes que mostrarle, todos tus pasos, todo tienes que ver. Ah, fíjense, aquí te da sección dorada, programadito para MATLAB es esto. No es MATLAB. Es para... Ah, sí es para MATLAB. Ah, qué extraño. Sí, pero Ya, pero fíjense, lo pueden programar en MATLAB y ya. Les he dicho, ¿no? Pueden buscar en internet, ponle en YouTube algoritmo y te va a salir el algoritmo. Siempre hay eso. Hay un montón de esas cosas. Sí pueden programarse esto ustedes y así presentan. Claro, están aquí en MATLAB, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la programación? La programación es la misma, ¿no? El sistema, todo esto es lo mismo. Es, los comandos son los mismos, fíjense, se utiliza if, en aquí utiliza todo esto lo mismo, en aquí dice if, algunas cositas son diferentes, ¿no? Pero de esto mismo hay su equivalente en MATLAB, por ejemplo, hay sus equivalentes. Y entonces, si ven un código de MATLAB, ustedes fácilmente lo pueden pasar a MATLAB, se puede pasar. O si no, programense en MATLAB y copian sus tablas de resumen, no habría problema de eso, ¿no? Si es claro que saca una tabla de resumen acá. Ah, no está sacando tablas de resumen acá. Solamente está resolviendo por el método. En acá le falta hacer una tabla de resumen, ¿no? La tabla de resumen para MATLAB se puede hacer de diferentes formas. Puedes guardar en una matriz, como hacemos en MATCAD o en HP. Puedes guardar en una matriz e imprimir la matriz. Se puede hacer eso.
también se pone el comando fprintf, ¿no? En el fprintf vas organizando las variables que quieres imprimir por filas, por ejemplo, y te saca una tabla de resumen. Puedes hacer eso. Acá para MATLAB se puede hacer eso. Y ya. Y sí, el ingeniero te va a recibir igual. Ponle tu método de Brent. Explica cómo sirve el método de Brent. Yo la verdad no conozco. Y soy Auxi, ¿no? Pero no conozco. Y explicar cómo sirve, qué hace el método exactamente. Y los pasitos del método, ¿no? Haz iteraciones del método. Mostrar. Y luego pones unas tablas de resumen con tu método. Y el ingeniero te va a recibir igual. Si lo has cumplido. Tienes que poner, por eso tienes que poner iteraciones, para mostrarle al ingeniero que sabes utilizar el método y no solamente has copiado, digamos, esto. Si sabes utilizar el método, vas a mostrarle una o dos iteraciones, ¿verdad? Cómo se hace paso a pasito. Y luego le pones el programa y le metes una tabla de resumen y ya está. Eso nomás es. O sea, una consulta del método de Newton. Es lo mismo que hemos visto en el primer parcial, ¿no? Sí, Para sí, resolver este tipo de optimización. sí, lo mismo es. Solo que esta vez manejamos, digamos, a ver, en acá abajito lo haré. Digamos tenemos, ay, qué feo. Ya, a ver, así. Tenemos nuestro eje coordenado, ¿verdad? Digamos así. Y tenemos una funcioncita. Una función f de x, ¿no? La función f de x tiene una raíz. Y tiene, digamos, un máximo, ¿no? En teoría, donde hay un máximo o un mínimo es donde la pendiente va a ser cero, ¿no? ¿Y cómo calculamos una pendiente? Con la derivada, ¿no? Entonces, en lugar de calcular para la primera función, calculamos para la derivada. Y entonces, para nuestra función ya derivado, para, digamos, f', en la intersección de la raíz va a ser donde va a haber pendiente cero, ¿no? Esto representa el punto donde va a haber una pendiente cero. Quiere decir, va a haber un máximo o un mínimo. Por eso se utiliza eso. Se trabaja con la primera derivada simplemente, ¿no? Es eso. ¿Una otra preguntita? Pueden verlo, ¿no? Les he subido el PDF, creo, de optimización, todo eso. Está en Classroom. Pueden leerlo detalladamente, creo. Bueno, no detalladamente. Les he resumido bastante, ¿no? Pero pueden leerlo ahí. ¿Sí? ¿Otra preguntita? Aunque una consulta. Sí. Dime. Es sobre ejercicio de circuito que el de la práctica. Sí. Es en lo de planteo. De ese ejercicio yo le planteo diferente, pero me sale un resultado diferente. Entonces eso quisiera ver si hice bien. O sea, yo he tomado también ese nodo 9 que está ahí de la imagen del ejercicio, Sí. pero bueno, no me sale. Esa es bueno, no me sale. Y eso estaría bien, como lo he tomado, o estaría mal. No te cumple el equilibrio. El equilibrio me cumple. O sea, ¿cómo se dice? Las corrientes, uno me sale positivo y el otro negativo. Así. Y, y son los mismos, y salen cero, ¿no? La sumatoria. Pero no me salen esos valores que le salió ahorita, eso de 3.63. Me sale otro valor. Entonces estaría bien como hice, o no. Ajá. A ver. Te cumple el equilibrio. Ah, qué extraño. Entonces, ¿qué cosa tomaste acá? ¿Cómo tomaste esto? O sea, para el punto 8 que usted tomó es de 4 a, no se ve muy bien el otro número, de 4 a 7. Yo le tomé para ese elemento 15, se podría decir, o sea, tomé ese nodo 9.
Tomaste esto y esta resistencia la tomaste. Para el nodo, para el de elemento de 15, le tomo de 9 a 8. Ahí ya, de 9 a 8. Y de 7 a 9, ¿qué pusiste? Ah, no, eso no, porque el de 0 no. Pero sí, pues, ¿qué pusiste en acá? El problema estaría ahí, quizá. ¿Qué tomaste? Ah, como no lo entendía, Oxy. Muy bien. Planteaste con estos nodos, ¿verdad? Y tomaste este nodito de acá, este nodo 9 y este nodo 8, dices. Y entre 7 y 9 pusiste un Sí, elemento. Entre 7 y 9, no. Lo dejaste abierto. No. Sí, como dijo que es como un cable, Sí, sí. entonces, o sea, no le puse este. Y también, o sea, al principio le puse, pero me salió que no, o sea, en Matka me salió error porque no se podría dividir entre 0, no Sí, sí. existe. Ajá. Entonces de eso pues ya lo descarté el de 0 ohmios y pasé directo al de 15, tomando esos nodos. Y ya tendría solo, en vez de 9 elementos, solo 8. Entonces ahí Pero está como le digo, me sale... ahí está el problema. Los saltaste directamente, ¿no es así? Pero mantuviste este nodo 7. Sí, lo mantuve para los otros elementos. Entonces Sí. ahí está el problema, pues, porque matemáticamente lo que tú estás diciendo es que en aquí no hay nada. Lo que tú estás diciendo es que en aquí no hay nada, que esto está vacío. Matemáticamente eso está interpretando Matcat. Entonces estaría mal esa parte. Porque según tu planteo, si mantuviste este nodo, estás diciendo que en aquí hay corriente que circula, pero no que pase hacia allá. Estás poniendo una corriente que está viniendo de algún otro lado, pero no que está viniendo de este lado. Matemáticamente eso es lo que estás haciendo. Y no, pues estaría mal esa parte. ¿Me entendiste? Volvelo a revisar esa parte. Si simplemente no lo tomas. Sí, sí. Entonces, o sea, todo tiene que estar sí o sí como hizo, como lo hizo. Ahora, pues yo creo que sí. O quieren verificar en Proteus a ver si no me creen. Quizá. A ver, verificaremos si no, ¿no? Porque para eso está. Ustedes verifiquen. Auxilio, Sí, sí. los signos que nos da solo son el cambio de dirección, ¿no? Sí, sí, solamente es eso. Por ejemplo, si en aquí me hubiera dado este negativo y este con positivo, es porque yo habría tomado que de acá sale y de acá entra, ¿no? O sea, si yo hubiese tomado de esta forma, si yo hubiese tomado así que entra y de acá sale, yo estoy tomando que de acá entra y que de acá sale, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Pero si hubiera tomado yo de que de acá entra y que de acá sale, me va a dar los signos opuestos, me va a dar en aquí el negativo y en aquí el positivo. Y me representaría eso simplemente. Aquí me haré, a ver, para verificar, ¿no? Ustedes... Hay el programa, es cierto, a ver, tenía que hacerme pasar yo el programa de el que les he mostrado de... ¿Cómo se llama? Every Circuit, ¿verdad? Le, me, me tienen que pasar, apenas me pasen, espero que hoy ya me pasen, yo les voy a pasar a ustedes, ¿ya? A ver, una resistencia, otra resistencia acá. Ahí voy a tardar harto en esto. O ustedes lo verifican. Sí, Oxy, mejor. Sí, no voy a tardar harto haciendo esto nomás ya. Ustedes verifiquenlo esa parte. Disculpe, hace una última pregunta. Sí, sí. Del primer ejercicio de circuitos que hicimos del plan, creo que es el de la segunda parte de la práctica. Ya, a ver. La segunda El práctica. primerito era.
Al primer Sí, sí. ejercicio que hoy hicimos. ¿Este? Sí, Sí, el de sí. circuitos, Sí, sí, dime, el de dime. la segunda práctica. Sí, ese mismo, del planteo, ¿pasa algo si se le aumenta otros dos nodos? O sea, en los extremos superiores, ¿Cómo, cómo? ¿cambiarían algo? O sea, en vez de tener 7 nodos, tener 9, Aquí. darle nodos en donde es en los extremos superiores. Sí, ahí y en el de la izquierda. ¿Habría algún cambio? ¿Y Claro, estaría bien? claro que habría cambio y está mal. ¿Por qué? Porque, a ver, teóricamente en circuitos, cuando hablamos de circuitos, ¿qué decimos? Que va a haber un nodo, va a haber nodos entre elementos, simplemente, ¿sí? Por ejemplo, en acá tenemos 150 voltios, ¿ya? Vamos a hablar ahora con teoría de circuitos para que me entiendan esto, ¿ya? Tenemos 150 voltios. En aquí va a haber una resistencia de 8 ohmios. Digamos que en acá pasa una corriente de 5 amperios. Digamos, ¿ya? Si pasa una corriente de 5 amperios, va a ser 5 por 8, 40. Entonces va a haber una caída de voltaje de 40 voltios. Y va a haber en aquí entonces 110 voltios, por así decirlo. Va a haber 110 voltios. Y digamos que por acá va a pasar una corriente de 4 amperios. Que sea por 4 por 4, 16. Va a haber una caída de voltaje de 16 ohmios. Y entonces va a venir hacia acá esa caída. ¿Te das cuenta? Hasta este punto va a llegar esa caída. Si tenemos 110 y va a haber una caída de 16 voltios en acá, por ejemplo, va a haber en aquí 94 voltios, ¿verdad? Va a estar en este nodo, no va a caer, va a venir, digamos, va a estar en aquí 94 voltios, pero estos 94 voltios no hay otra caída de voltaje en estos dos. Entonces, como no hay caída de voltaje, prácticamente todo esto es como un solo nodo. Es como si fuese uno solo. ¿Te das cuenta? Todo esto tendrías que tomarlo como un solo nodo. Se toma como un solo nodo. Porque no hay resistencia que esté entre estos dos, por ejemplo. O entre estos dos. Entonces va a ser un solo nodo. Va a ser un solo voltaje en estos de acá. En toda esta parte de acá. ¿Me entiendes? Eso es ya de teoría de Sí, circuitos. ya lo entiendo. En aquí va a ser uno solito. Este nodo 3 representa todo esto. ¿Ya? No hay otro nodo acá y no hay otro nodo acá. ¿Sí? Esto en teoría está Bueno, conectado sí, así. gracias. Así estaría conectado, ¿no? Y ya, así sería. Está bien. Esto es uno solito. Cuidado, se confunden en esa parte igual. Lo mismo con este ejercicio, entonces así te vas confundiéndote tal vez. Esto es un solo nodo, ¿no? Ya que es un cable, esto sería un solo nodo. Eso es lo que he hecho acá prácticamente, ¿no? Solo que me he saltado este pasito, digamos, de reconocerlo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Los demás me han entendido? Sí, Oxy, se entiende. Está bien. Circuitos es de análisis, ¿no? Es de mucho análisis. Por eso hay una materia que se llama circuitos eléctricos. Porque es complejito nomás. Y es muy bonito. A ver, pues cuando lleguen a cuarto semestre, quisiera hacer Soxy de circuitos yo. O tal vez uno de mis cuates sea, no sé. Ya veremos. ¿Y alguna otra pregunta? Preguntitas, preguntitas. Ya. De optimización, preguntas. Nos queda media hora. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Fíjense, ecuaciones diferenciales. Como un datito a ver al ver estito, fíjense. Les voy a mostrar algo. Las ecuaciones diferenciales es una materia que muchos le tienen miedo, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, todo eso, lo que se lleva en ecuas, ¿no? La materia a la que todos le tienen terror, es una partecita así chiquitita de todo lo que son ecuaciones diferenciales. Todo lo demás son métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Para que vean que es muy importante aprender a programar. A ver,
¿Qué más? Ajuste de curvas. No, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Optimización. ¿Alguna pregunta sobre optimización? ¿O sobre sistemas lineales? Mañana es su examen, ahorita aprovechen. Lo que sea, lo que sea. Hola, hola. ¿Alguien? Auxi, Sí. el Inge podría dar algunos casos especiales de ya sea de optimización o de todo esto de planteo, alguna pescadita o algo así. No, todo es... A ver, lo máximo que les O puede sea, dar de la es un planteo. Lo más difícil que les puede dar es un problema de planteo. ¿Cómo son los problemas de planteo? Pues estos, fíjense. Diseño de un tanque con el menor costo, mínimo costo para tratamiento de aguas residuales. A ver, veremos. Algo así les puede dar. Máximo. Pero eso está en el libro. Bueno, no creo que les dé esto. Nah, no les va a dar esto. No, tampoco no tengan miedo. No les va a dar eso. Pero lo máximo que les puede dar es un planteo. Como por ejemplo había un ejercicio una vez que han mandado al grupo. Yo siempre veo el grupo por si acaso, ¿no? Han mandado al grupo y era de optimización, si no me equivoco, con restricciones. Optimización con restricciones. Optimización, programación lineal acá. Esto no ve. Esto avanzó el ingeniero, ¿no? Lo más difícil que les puede dar quizás es esto. Y eso que yo creo que no les va a dar esto. Por eso es que yo no le he tirado bola. Y si les da, ya saben, ¿no? Programar es ese método. Yo lo estaba intentando programar, pero no se me ha dado flojera en cierto punto ya. Pero se puede programar, ¿ya? Es el método simplex, el que se usa para eso. Se puede programar y tiene... ¿cómo era aquí? Simplex resolver, ¿no? Creo que sí. Este, ¿no? PHP simplex. Le meten acá y le copian solamente, ¿no? Ahora, ¿yo cómo haría en su examen, por ejemplo? Les estoy enseñando a hacer trampa porque yo no he avanzado esto, ¿no? Para que no me revuelva la conciencia, les estoy dando. Ustedes le meten acá, por ejemplo, para este problema, ¿no? A ver, leeremos este problema. Dice... bueno, ya ustedes planteenlo. No creo que tengan problemas al plantear, ¿no? Directo a las ecuaciones yo me voy a ir. En aquí tenemos dos variables de decisión. Las variables de decisión son estas, ¿no? X1, X2. ¿Cuántas restricciones? En este caso tiene... esta es una restricción. Ahí está. Estas son 1, 2, 3, 4 restricciones, fíjense. 4. Aquí me da todo, ¿no? En aquí funciona maximizar 150, 175. En aquí tenemos x1 va a ser 7. Este va a ser x2 11 menor igual a 77. Segunda restricción 10. Este que sea 8. Este que sea 80. Va a ser x1, va a ser 1. En aquí no hay x2, ¿no? Así que ¿qué va a ser aquí? Va a ser 0, ¿no? En aquí va a ser 9. En aquí va a ser x1 no hay, así que va a ser 0, va a ser 1. Y va a ser 6, ¿no es así? 6. Y siempre las condiciones x1 y x2 mayor o igual a 0. Le pones continuar y te da pasitos, ¿no? Bla, bla. Lo ordenas, las ecuaciones te lo ordena bonito. Va así y te muestra la tabla. Ahora, ¿yo qué es lo que haría en su examen? Ustedes pues no van a usar, no van a... Cuidado, alguno quiera recortar esto. Recortar, copiar en el MatCat, ¿no? No hagan eso. El ingeniero, yo les apuesto que debe conocer esta página. ¿Ya? No hagan eso. ¿Qué haría yo en su caso? Yo abriría el MatCat. Voy a poner en aquí, me voy a crear la matriz, esta matriz. Tienen que ser vivos también, ¿no? Tienen que avivarse nomás.
Me crearía una matriz que tengan aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Me creo la matriz esa. Va a ser 5. Ahí donde está. 5 por 8, ¿no? Y voy copiando. Voy a ir copiando en aquí. Voy a poner el 0. Voy a poner 0, 0, 0. En aquí es el Z. Prácticamente el Z se pone como 1, ¿no? Y ya voy haciendo así. Así voy copiando esta cosita de acá. Me voy ordenando bonito. Y luego voy a terminar de copiar toda esta matriz. Luego voy a tener que copiarme otra matriz aquí abajito, digamos, con la siguiente. Luego con la siguiente. Con la siguiente, y ahí están, ¿no? Los resultados ya están. ¿Por qué? Porque como tengo solamente dos variables de decisión, van a ser en dos tablitas se va a resolver, ¿no? Así que copiaría esas tres matrices aquí y ya está. En aquí nuestros resultados van a ser... ¿Cuáles son los resultados acá? Si no me equivoco son estos, ¿no? Sí, son estos. Esto de acá, 10,18 y 7,87. A ver, veremos en aquí. Ahí en aquí abajito me lo da y todo, ¿no? En aquí está. Ah, no, en aquí abajito me lo está dando. En aquí, ¿cuáles son entonces? Es este, ¿no? 4,88 y este, 3,888, esa cosa de acá. Ah, cierto, fíjense, en aquí está el 1 y el 1. Es esto y esto. Estas son las variables de holgura, ¿no? Ustedes ya han debido tal vez leer el método simplex. Léanlo, no es un ratito leer, es bastante sencillo. Y ya está. Y eso entonces, los resultados en aquí me los da directamente. No me los está dando directo. ¿Dónde está? Todavía sigue resolviendo. Uf, en aquí lo hace muy complicado, creo. Ya, ahí está. 1, 1. Ah, no, sigue. Ya, ahí está. Z es 1413. Ahí está el 1413. X1 es 3,88. X2 es 4,88, ¿no? Ah, bueno, al revés lo he copiado tal vez más mis variables. Ya, pero ahí van. ¿Se dan cuenta? Aquí mismito. Resolver mediante el método gráfico. El método gráfico, según yo, es el mejor. Si yo, digamos, hiciera todo esto prácticamente, no le metería al método simplex. Qué flojera hacer eso. Le metería simplemente un método gráfico. Fíjense, es este grafiquito, ¿no? ¿Qué va a hacer el método gráfico? Voy a graficar las rectas, porque estas son lineales, ¿no? Mis condiciones son de X y Y, ¿no? Las podría graficar en el GeoGebra, por ejemplo, las rectas, y como las condiciones son menor o igual que, me va a dar un área, ¿no? Esto es dominio de cálculo 2, ¿no? Ya deben saber eso por calculito 2. Tengo esta área y me doy cuenta cuál es el punto más grande y dónde podría intersectarse, y en ese puntito reemplazo los valores de mi función a maximizar. Me va a dar una rectita y me va a dar el máximo, y ya está. Eso es lo que haría yo, pero eso, así lo resolvería. ¿Entienden, no? Eso es lo más complicado que les podría dar. ¿Y qué va a ser lo complicado acá? No va a ser el resolver, ¿no? Va a ser el plantear, ¿no? Pero es sencillo plantear, ¿no? En aquí dice 7 metros cúbicos. A ver, veamos. Indica que se desarrolla el siguiente problema. No se pueden producir las dos clases a la vez y las instalaciones están disponibles solamente 80 horas por semana. Además existe un límite de almacenamiento para cada uno de los productos. Todos estos factores se enlistan abajo. Observe una tonelada métrica, bla bla bla. Ya, ¿qué me importa eso? Ya. ¿Qué va a hacer? Tengo que maximizar las ganancias, ¿no? Entonces esta va a ser la cantidad de toneladas va a ser mi variable X1. Va a ser X1 que sea regular y X2 va a ser el premium, ¿verdad? Y la ganancia
tengo que maximizar las ganancias. ¿Cuánta ganancia va a haber por tonelada de X1 y cuánta ganancia va a haber por tonelada de X2? Y eso lo está sumando como una ganancia total, ¿no? Y normalmente se escribe como Z, mi función a maximizar, normalmente. Luego, en aquí las restricciones, el total de gas utilizado, a ver, fíjense, el total, la materia prima, a ver, tenemos 77 metros cúbicos por semana, ¿verdad? Y cada uno va a consumir cierta cantidad. Entonces, la cantidad que consumamos tiene que ser menor a lo que tenemos, ¿no es así? Así que eso es lo que saca aquí. Perdón por estar más en es un ejercicio resuelto, pero tal vez así entiendan, ¿no? Luego va a ser el tiempo de producción, tiene que ser menor al que tengo disponible igual, ¿no? Y eso es lo que lo va a representar en este casito acá. Restricción de tiempo indica acá. Y luego el almacenamiento. El almacenamiento tiene que ser siempre menor al almacenamiento total, ¿no? Siempre tiene que ser menor. Entonces mi variable x1 tiene que ser menor a esto y la x2 tiene que ser menor a eso. Hay otro tipo de ejercicio igual, prácticamente todos van a hacer lo mismo. Otro tipo de ejercicio igual en acá podría decirme, por ejemplo, el que he visto yo, que se llama el... ¿Cómo se diría? ¿Cómo se dice esto? La cantidad de requerimiento del material. ¿Cuánto, digamos, tengo de ventas? Siempre tienes que tomar en ventas el peor caso y tienes que tomarlo igual menor que la cantidad de ventas que puedes tener. Es igual, se toma así como restricción a veces. Ya, pero en este caso así está aquí, almacenaje. El almacenaje siempre no tiene que sobrepasar, ¿no? No tiene que sobrepasar esto. Y lo maximizo simplemente. Y eso nomás sería. Eso es lo más difícil que les puede dar. Pero no es difícil, ¿no? ¿Qué va a ser lo difícil? Va a ser que entiendan estas cositas. Nada más, no va a ser nada más complicadito. Después, ¿qué más les puede dar a ver complicado? Uno de planteo, tal vez plantear ejercicios, a ver, veremos. El planteo es lo más complicado para varios, creo, porque la resolución es simplemente meterle al método, ¿no? Meterle al programa y ya está. A ver, planteo con restricciones, sin restricciones no. Aquí veremos. Alguno debe haber siempre planteado. Para plantear este, por ejemplo, ¿no? Dice, use la búsqueda de la sección dorada para determinar la longitud de la escalera más corta que llegue al suelo sobre la cerca al alcanzar la pared del edificio. Tienes que a ver, ¿cómo sería? La longitud de la escalera más corta. Tienes que minimizar la longitud, ¿no? Tienes que minimizar esta longitud. Eso es lo que tienes que minimizar acá. La longitud de la escalera más corta que llegue del suelo sobre la cerca para alcanzar la pared del edificio. No, ¿cómo sería esto? Sobre la cerca para alcanzar la pared del edificio. Pero vale en el caso que h igual a d igual a 4 metros. Sí, pues, ¿no? Sí tienes que minimizar esta distancia de esta escalera con estas condiciones para que llegue a cierta... del suelo sobre la cerca de la pared, sí. Tienes que minimizar esto con estas condiciones de acá. ¿Cómo lo minimizarías? En aquí vamos a tener una variable, digamos, x. Vamos a tener esto y vamos a tener una relación de triángulos simplemente, ¿no? Que este triangulito, esto va a ser x y va a ser d más x por un triángulo más grande. No, a ver. Esto va a ser d x. ¿Cómo va a ser esto? A ver, esta distancia tiene que ser L mínimo.
En aquí no le falta un dato, tal vez de esta altura. Ah, qué raro. Debe haber tal vez una relación en esto. Va a ser, digamos, una altura h y tienes que relacionar la altura h. Ah, bueno, aquí hay un h, pero ya este que sea h1, digamos, tienes que relacionar este h, este x. Tienes que sacar una función. Tienes que sacar la función a minimizar, que va a ser la longitud, y tienes que tener una condición, ¿no es así? Y en este caso tal vez haya dos condiciones, ahora que lo pienso. O hacemos este ejercicio. Cualquier cosa, ¿no? Pero esto es lo más difícil que les podría dar tal vez el ingeniero, plantear un ejercicio. ¿Me entienden? Multidimensional con gradiente se hace, ¿no? Multidimensional sin restricciones es esto, ¿no? Búsqueda aleatoria dice acá. Esto es simplemente ir evaluando, ¿no? Búsqueda aleatoria. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos este ejercicio, tal vez el planteito, porque eso es lo más difícil que les puede dar el ingeniero, o no quieren. Plantear es que la cosa de plantear también es que yo pues no les podría enseñar a plantear, ¿no? Porque el enseñarles a plantear no tendría mucho sentido, ¿no? Eso tendría que venir de ustedes. Y eso es lo que yo les decía que haría yo. Va a ser mi función a minimizar en este caso, va a ser esta longitud. ¿Y cómo voy a hallar esta longitud? Con teorema de Pitágoras, supongo. En aquí va a haber una y tal vez. Va a haber una y. Va a ser x más d al cuadrado más y al cuadrado. Y voy a relacionarme este x con este h. Y por semejanza de triángulos, ya que comparten este angulito, relaciono estos dos, ¿no? Así que de ahí saco una condición y con esa condición minimizo esta longitud. ¿Se dan cuenta? Ese sería el planteo, ¿no? Pienso yo. ¿Me entienden? Pero eso es lo más complicadito que les puede dar al ingeniero. Como pescadas en esta materia no hay. Les he dicho al comienzo del semestre, esta es la materia más suave. Deberían rajarse. La materia más suave es. Porque el ingeniero también es muy bueno a veces. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí. Se dan cuenta de esto, ¿no? El planteo así es. Bien. También les he mostrado, ¿no? Un ejercicio, el primer ejercicio que he puesto de optimización. Espero que lo hayan visto, ¿no? En YouTube está. Era de una esfera, o creo que es un triángulo circunscrito en una esfera, ¿no? Es igual, es planteo. Eso es, digamos, lo más complicadito. No hay más complicado después. Bien. Después, ¿qué más? A ver, les podría mostrar. ¿Cómo van a resolver esto? En aquí dice con búsqueda de la sección dorada. Pueden resolver con ese método. El ingeniero normalmente no les dice por qué método resolver. Alguna vez tal vez les va a decir, tal vez les diga, pero normalmente no les dice por qué método resolver. Simplemente les dice resuélvanme. Y ustedes le podrían meter cualquier método que ustedes conozcan. Hasta podrían plantearse la función y tal vez alguno de ustedes quiera derivar, ¿no? Quiera derivar, igualarlo a cero y hacer todo ese showcito. Y puede hacerlo. Y el ingeniero les va a recibir. Con la derivada en este caso les va a recibir. En integrales sí no les va a recibir con métodos de cálculo 1. Pero así, eso sería. Después a ver qué más puede haber complicadito acá.
¿Alguien tiene una duda de algún tema en específico? De, por ejemplo, optimización sin restricciones o con restricciones pero no lineales. Este caso, ¿no? Con restricción no lineal. En aquí usa Excel, fíjense, ¿no? Yo he utilizado el método que les había dicho, que era multiplicadores de Lagrange, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era esto? Era esto, ¿no ve? Con multiplicadores de Lagrange, una funcioncita, condiciones. La condición tengo que igualarlo a 0 y se va a volver una función g de x, y. Puede haber otra condición en acá, y si hay otra condición en acá va a haber otro parámetro multiplicado por la siguiente funcioncita, ¿no? Y va a seguir este orden, ¿no? Voy a formarme un lagrangiano, voy a derivarlo parcialmente y los resuelvo, ¿no? Por el método de Newton-Raphson multivariable. Los resuelvo, simplemente. He tomado ceros el primer vector, he tomado 0 y me da como resultado este, ¿no? En una iteración me ha dado. Y ya está, este es el máximo. Esto igual se puede resolver gráficamente, ¿no? El método, o como yo les recomendaría siempre verificar, siempre desde el primer parcial, es con GeoGebra, ¿no? Siempre verifiquen gráficamente si se puede. Y eso sería. A ver, si no, ¿qué más podría haber? Optimización no lineal, dice acá. Ahí utiliza un montón de cosas feas acá. Con restricciones indicadas, ¿dónde están las restricciones? A ver. Variables de diseño, las restricciones en acá están. Ya, y así un montón de cosas ya utiliza acá. Otros métodos utiliza. Este es un graficadorcito. Para que vean que es bastante... Fíjense, ¿no? Este libro tiene ¿cuántas hojas? Tiene 777 hojas según esto. No vemos las 777 hojas, ¿no? No podemos ver todo. El ingeniero no ve todo. Tal vez a ustedes les esté aburriendo leyendo el libro, pero no les va a calificar sobre todo. No va a tomar en cuenta todo eso. Va a preguntar cositas simples nomás. Como esto tal vez, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cómo podría ponerle un planteado? Difícil poner un planteado, ¿no? Plantear el problema. Tal vez podría ser como los del método simplex con sus restricciones, pero en vez de desigualdades, igualdades, y cuando tenemos igualdades le podemos meter acá, ¿no? Al multiplicador de Lagrange, y si no por el método de simplex igual va a salir, y así, ¿no? No se asustan al ver, por ejemplo, cosas que no entiendan, ¿no? Va a haber un montón de cosas en acá. Utiliza hartos métodos y no se asustan al ver todas esas cosas. Yo, por ejemplo, he avanzado los métodos que conozco más sencillos. Eso es lo que yo les he querido enseñar. ¿Por qué? Porque es sencillo. Pero hay miles de métodos como todos estos de acá. Fíjense toda esta cosa. Miren, es un gradiente de la función traspuesta. No sé qué macana más. Esto ni yo lo conozco. Toda esta cosa de acá. Es una aproximación con Hessiano, ¿no? En vez de utilizar Hessiano utiliza otra cosa. Interesante, ¿no? Ya miren, ni yo sabía eso. Esto es lo que ya les he enseñado, ¿no? Creo que sí es lo que les he enseñado, que es el máximo ascenso. Sí, ¿no? El derivado direccional es lo del ascenso máximo, ¿no? Lo que hemos visto igual. Ascenso máxima inclinación, ¿no?
le meten al método y van iterando, ¿no? De esto igual, a ver, por ejemplo, ¿qué consejo les puedo dar? Ahí no ha cargado todavía. Esto, ¿no? En aquí, por ejemplo, este ejercicio es el que resuelto. Y me daba directo este ejercicio, ¿no? Todo. Y me decía que comience con 0 y con 0 acá, ¿no? ¿Cómo era esto? El máximo ascenso. Tengo la función fx, bla bla, tengo una tolerancia. Me invento un vector 0. Luego defino un vector que he llamado S0, ¿no? Esto lo pueden ver a detalle, bueno, no a tan detalle, ¿no? Pero en el PDF que les he subido lo pueden ver. Se saca el gradiente y tenemos que volver estos componentes del gradiente igual a 0, ¿no ven? Esto de aquí ya lo pueden meter en Newton-Raphson multivariable y los resultados que les dé les va a dar ya el resultado de las posiciones del X y Y para el máximo. Les va a dar. Esto de acá yo puedo meterle al Newton-Raphson. A ver, aquí tengo Newton-Raphson, aprovecharé tal vez para mostrarles. Esto de acá yo le meto al Newton-Raphson. Quitaré esta filita. Y digo 2 por x1 menos 2 por x2 menos 8. ¿Cuál es el otro? 8 por x2 en aquí, mi y es en aquí x2 por ejemplo, por si acaso ya, para que no se pierdan. Menos 2 por x1 más 12, que comience en 0, 0. Esto de acá no. Así me va a dar un resultado, ¿no? Este resultado es 3.33 y menos 0.67. Entonces estos valores va a ser en x 3.333 y en y menos 0.6667 va a estar mi máximo en este caso. No es mínimo, ¿no? Mi mínimo va a estar en esos puntos. Y eso es lo que veo acá, ¿no? Cuando pongo 0, 0 por el método del máximo ascenso. Esto es por el método directo, ¿no? Por Newton-Raphson multivariables resolviendo esto. Esto va a tener... Este método voy a tener la gradiente. Voy a multiplicarle por un negativo. ¿Por qué? Porque tengo que minimizar. Voy a evaluar. ¿No? Este vector 0 voy a evaluarlo aquí. Luego con esto voy a formarme una función que va a depender de un parámetro que estoy poniendo como alfa. De esta función tengo que hallar el valor óptimo o el mínimo en este caso. Si desarrollan esto va a dar una parábola y tiene que hallar el mínimo de esta parábola. Le metes al método de optimización por Newton-Raphson, yo estoy utilizando, y me da un valor óptimo. Ese valor óptimo lo reemplazo y me da el siguiente punto, ¿no? Este punto de acá. Evalúo esta gradiente, la evalúo y me da un error, ¿no? Estos puntos, este gradiente tiene que ser, la norma de este gradiente tiene que ser ceros, ¿verdad? Para que hallemos los puntitos. Entonces voy iterando. ¿Cómo iteraría yo si no me hubiese programado, ¿no? Yo no me he programado acá, ¿no? Una tabla de resumen. Entonces, ¿cómo lo copiaría? Copiaría esto, digamos, acá. Esto que sea aquí. Y copiaría el error. Ya esto acá. Luego voy a copiar esto y voy a hacer otra iteración. Me va a dar otro vectorcito. Me copiaría este valorcito de acá. Y me copiaría el error. Ya luego voy haciendo otra iteración y así, ¿no?
Va a cambiar todo, voy copiando el vector y bla bla bla. Luego, para no estar copiando todo, simplemente le pongo puntos suspensivos, tal vez, y digo he llegado a tal cantidad de iteraciones y le pongo las respuestas, ¿no? Y la respuesta tiene que darme 3.33. A ver si no me aproximaré directamente acá. Le pondré 3. En acá le pondré menos 0.5, ¿no? Así me va a dar unos valores ahí más próximos. Sigo iterando. Sigo iterando. Ahí. Y cada vez se va a ir acercando más a la solución, ¿se dan cuenta? Y eso nomás es, ¿no? Eso nomás es. Luego ya copio, digamos, esto, he llegado al resultado y le copio el resultado acá, ¿no? Si es que no he programado, espero que ustedes ya lo hayan programado, ¿no? Todo esto, para que les dé una tabla de resumen. Y si no, así igual se puede hacer. No he programado para que me dé una generalizada, pero he programado para que me haga el procedimiento y cumple, ¿no? Con su objetivo. Así que así puede ser una buena respuesta. ¿Se dan cuenta, no? Bien, ¿qué más? A ver, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar? ¿Algo? Este es su momento. Oxy tendrá unos exámenes pasaditos. No, no tengo. Bueno, es que... No tengo. La verdad es que yo no recaudé muchas cosas sobre esto. Yo solamente estudiaba de este libro, como les digo. De este libro y algunos ejercicios de prácticas y cositas así. Nada más. Lo que sí tengo de exámenes pasados es lo que les he dado. Por ejemplo, en la práctica están los exámenes pasados que yo tengo. Las prácticas. Son exámenes. Este es un examen pasado. Este es un examen pasado. Este es un ejercicio cualquiera. Creo que una vez ha entrado algo así. Pero eso sería los exámenes, digamos. Y ahora, si quieres ejercicios resueltos, pues hay solucionarios, hay. ¿Cuál es la macana del solucionario?